Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Bien, un saludo para todos los que están viendo esta presentación en el momento de su estreno y por supuesto también a todos los que se van a sumar seguramente después a través del canal de YouTube del Consejo Profesional, un canal donde encuentran una gran cantidad de videos sobre múltiples temas relacionados con las profesiones de ciencias económicas y donde el acceso es libre para cualquier interesado en ver todo el material que está disponible dentro de ese espacio. Esta es una nueva emisión del ciclo de charlas anticorrupción. Es un ciclo que ha sido organizado por la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyas autoridades son el doctor Raúl Sacani y el doctor Mariano Fernández. Y es una comisión que se reúne los segundos jueves de cada mes, y en la cual, por supuesto, a la cual invitamos a todos a sumarse, a todos aquellos que tengan interés en estos temas, a sumarse a la comisión, a participar de ella, de todas las actividades que realiza, que no son solamente estas charlas, sino también publicaciones, trabajo de investigación, bueno, todo lo que las comisiones hacen habitualmente dentro del ámbito del Consejo. Esta charla iba a presentarse la semana anterior, pero por motivos de organización interna del Consejo y una serie de actividades que había en ese momento, se decidió postergarla una semana para hoy. Y bueno, la charla va a tratar específicamente sobre la interrelación entre dos temas que para nosotros en el Consejo son hoy muy importantes ambos, el tema de la corrupción y el tema de la sustentabilidad. Son dos temas sobre los que se viene trabajando mucho porque creemos que hacen no solo a una cuestión académica, a una cuestión profesional, sino también a una cuestión social que impacta en la vida diaria de todos nosotros. La corrupción atenta contra la vida sustentable porque no permite llevar a cabo todas aquellas acciones que serían necesarias para un modo de vida más saludable y más sostenible en el tiempo. Y por otro lado, la falta de conciencia respecto a esta necesidad de sustentabilidad alienta de alguna manera o justifica, por lo menos en muchos casos, la existencia de actos de corrupción. Así que creemos que nuestros profesionales en ciencias económicas, quienes trabajamos en esto, quienes estudiamos estos temas, somos quienes estamos muy capacitados por formación, por experiencia, por la forma en que participamos en el seno de las empresas y de las organizaciones, para desarrollarnos en este ambiente y para trabajar sobre estas temáticas. Y en ese sentido, la charla de hoy justamente tiende a instalar este tema o estos temas como puntos de interés para la matrícula, ya sea para aquellos que ya trabajan en esto y quieren seguir viendo un poco más, como para aquellos que quieren acercarse a las cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción y con el tema del conocimiento y el trabajo sobre aspectos de sustentabilidad. Quiero agradecer muy especialmente a las doctoras Karina Bermolén y a la doctora Elda Almeida, porque son quienes van a tener a su cargo la presentación del día de hoy.
presentaciones que seguramente van a ser muy interesantes porque trabajan estos temas y saben de estas cosas mucho, así que lo van a volcar seguramente en esta charla. Quiero agradecer también al personal del Consejo que trabaja mucho para que se puedan presentar estas reuniones, para que se puedan hacer todas las tareas de organización que es necesario llevar a cabo hoy en estos procedimientos tecnológicos que son a veces un poco más complejos que cuando hacíamos las charlas personalmente, charlas que esperamos retomar en algún futuro no tan lejano, porque siempre es bueno que la gente pueda tener un contacto mayor, no solo con los expositores, sino también entre los mismos participantes. Y para no insumir más tiempo y dar ya por iniciada esta charla, le voy a dar ahora el paso a la doctora Bermolén para que comience con su exposición. Así que muchas gracias a todos y adelante, Karina. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades del Consejo por brindarle a la Comisión de Anticorrupción este espacio en un año tan difícil. Gracias a Oscar Fernández, al presidente de la Comisión Raúl Sacani, al vicepresidente Mariano Fernández, por tanto empuje que le ponen a esta comisión. Bueno, hoy con Elda le queremos dar la bienvenida y vamos a hablar de corrupción y sostenibilidad. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy queremos hablar un poco de corrupción y sostenibilidad. Y cuando hablamos de corrupción, creo que todos vamos a coincidir que la corrupción es como una plaga. Y podemos decir que podemos hacer un paralelo con el COVID, porque parece invisible, pero no lo es, porque puede aparecer sin dar síntomas y provocar daños sin dar señales hasta que se hace aparente. Y justamente como la corrupción ha sido identificada como uno de los desafíos mayores a nivel mundial y un obstáculo, uno de los mayores obstáculos para lograr el desarrollo sostenible, es por ello que justamente en el año 2004 se incorporó el principio número 10, el de la lucha contra la corrupción, dentro de los principios del Pacto Global. Y fue justamente la Oficina de las Naciones Unidas contra la corrupción, contra la droga y el crimen, la guardiana de preservar ese principio. Y basta mirar lo que sucede en la República Argentina y en otros lugares del mundo, porque la corrupción no es un problema local, es un problema global. Basta ver lo que sucede para entender los efectos devastadores que tiene la corrupción. Desde provocar instituciones débiles, porque ataca los cimientos de las instituciones democráticas, mina el Estado de Derecho, socava la legitimidad, genera inestabilidad gubernamental, justamente porque socava la confianza en los líderes y en las instituciones, facilita el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada. Socava los derechos humanos y los estándares laborales, debilitándolos, menoscabando los derechos laborales, denigrando, degradando la trama social y generando un impacto negativo sobre todo en las capas sociales menos pudientes, restringe el acceso a derechos básicos, ya sea en educación, salud, agua, vivienda, por el desvío de fondos, generando desigualdades, alterando la calidad de vida, provoca mala gestión ambiental, permitiendo la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el daño ambiental, la deforestación, y en el ámbito privado también es altamente nocivo porque impide el desarrollo económico y sostenible, genera desconfianza, falta de inversión, justamente por los riesgos legales y reputacionales que pueden tener las compañías, genera distorsión en la competencia por los elevados costos de hacer negocios. Creo que todos tenemos claro que la corrupción nos afecta a todos. Y hace bastante tiempo, en realidad, se habla de que vivimos en un entorno VUCA. VUCA por sus siglas en inglés o VICA por sus siglas en español. Es un concepto que se acuñó en la época de la Guerra Fría por la Academia de Guerra de los Estados Unidos. Y justamente, ¿qué significa? Volátil, incierto, complejo y ambiguo.
volátil por la gran velocidad de los cambios, de los cambios en las variables, escasez de procesos estáticos, cambios frecuentes, constantes, significativos, todo es dinámico. Incierto, no podemos predecir ni controlar los resultados ni los acontecimientos. Los escenarios son impredecibles. Complejo, múltiples variables que parecen desconectadas, aisladas, pero que si se mezclan tienen conexión. Problemas mucho más complejos de analizar, hay que desmenuzarlos, se rompe la ecuación de causa y efecto. Ambiguo, múltiples interpretaciones, confusión generalizada, dificultad para identificar lo que está ocurriendo. Creo que las compañías tienen, todas las organizaciones, tienen un tremendo desafío frente a estos entornos más complejos, porque las obligan a adaptarse a los continuos cambios, a adaptar su planificación estratégica, a adaptar sus operaciones y su continuidad del negocio. El Foro Económico Mundial publica anualmente un informe global de riesgos, que es justamente una encuesta de percepción de riesgos globales que se basa en la valoración de los expertos mundiales y tomadores de decisión en cuanto a las preocupaciones que tienen en términos de probabilidad e impacto para el corto y para el largo plazo. Y si ustedes miran, los principales riesgos de corto plazo, bueno, la pandemia no está claramente en ninguno de ellos, pero tenemos, por lo menos los verdes son los ambientales, justamente calor extremo, destrucción de ecosistemas, incendios incontrolados, justamente los violetas son los que tienen que ver con el riesgo cibernético, los fucsias tienen que ver con las políticas locales, la agenda política local, los naranjas es la geopolítica, ¿sí? Las fricciones entre las potencias, los celestes tienen que ver con los económicos, proteccionismo, políticas nacionalistas, recesión económica de algún gigante. Y si miramos los riesgos a largo plazo, podemos ver cómo han ido evolucionando los riesgos en el largo plazo, los riesgos ambientales, cómo ocupan la agenda los riesgos ambientales, cómo, si miramos desde el 2007 hasta el 2020, cómo han ido ganando terreno y cómo en el 2020 a nivel de probabilidad 5 de 5 son ambientales, y a nivel de impacto 3 de 5 son ambientales. Y si miramos el top 10, ¿sí? de los riesgos, siempre en el término de los 10 años, el 50% son ambientales, más allá del lugar en el que quedan en la agenda. El 50% son ambientales, el 20% son cibernéticos, otro 20% lo podemos decir que tienen que ver con los sociales, la crisis del agua, enfermedades, muertes por enfermedades infecciosas, algunos geopolíticos y alguno económico. Pero lo que sí está claro, que hay por lo menos 5 puntos principales que tienen que ver con que están englobados en esos riesgos de mayor preocupación, que tienen que ver con el mundo inestable, ¿sí? el mapa geopolítico inestable con preponderancias de agendas que son nacionalistas, los riesgos de estabilidad económica y cohesión social, justamente aumento de estancamiento económico, justamente por esas políticas más nacionalistas, amenazas climáticas y pérdida acelerada de biodiversidad, como el fracaso de algunas políticas globales para enfrentar el cambio climático, la fragmentación digital, esto es la desigualdad en el acceso de la tecnología, y sistemas sanitarios bajo presión, y no justamente por el tema que nos toca vivir hoy, que es la pandemia, sino justamente por otras, el riesgo de quedar no apto por otras enfermedades no transmisibles, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, las mentales, el aumento de la longevidad, y también el aumento de costos por atender a esas enfermedades crónicas. Y si podemos hablar ahora de los 10 principios del Pacto Global. El Pacto Global de las Naciones Unidas diríamos que es la mayor iniciativa en responsabilidad social y desarrollo sostenible del mundo. Data del año 99, y justamente vimos que recién en el año 2004 incorporó el principio anticorrupción, que es el número 10. La adhesión es voluntaria, lo que provee es un marco para acompañar a las entidades en la incorporación de la gestión ética en la forma de hacer negocios, basado en 2 pilares, los 10 principios y la Agenda 2030. Estos 10 principios se estructuran en 4 áreas temáticas: derechos humanos, ámbito laboral, medio ambiente, anticorrupción,
Y en definitiva son principios de carácter universal que pueden aplicar a cualquier organización, independientemente del tamaño, del sector o la actividad en la que operan y el lugar donde operan, su lugar geográfico. Y para el Pacto Mundial, la sostenibilidad de la empresa empieza cuando la entidad enfoca su gestión y su forma de hacer negocios basándose en estos 10 principios, cuando adhiere a esos 10 principios. Y adherir a esos 10 principios es comprometer que va a mejorar su desempeño en materia económica, social y ambiental, que va a trabajar en favor de esas 4 áreas temáticas. Y los 10 principios universales realmente, ¿qué implican? Y bueno, son estándares mínimos de aspiración de desempeño y de conductas y comportamientos de responsabilidad empresaria. Y lo más difícil no es adherir a los principios, lo más difícil es, de alguna forma, llevarlos a la práctica, ¿sí? Integrarlos en la vida cotidiana de la organización. De alguna forma, integrar esos principios en la estrategia, en la cultura y en las operaciones. ¿Y qué son estos 10 principios? Bueno, en cuanto a derechos humanos, es apoyar y respetar los derechos humanos a nivel internacional, evitar el abuso a nivel de derechos humanos, que las empresas respeten la libertad de asociación y la negociación colectiva, eliminar el trabajo forzoso, abolir el trabajo infantil, eliminar la discriminación. En cuanto a medio ambiente, apoyar a todas las políticas que ayuden a preservar y a adoptar medidas para enfrentar los problemas ambientales, adoptar y promover medidas que generen una mayor conciencia de la responsabilidad ambiental, alentar también el desarrollo y la difusión de tecnologías que sean inocuos para el medio ambiente. Y en relación al principio número 10, que es el último en incorporarse, las empresas deben trabajar para luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo el soborno y la extorsión. Y este 10º principio que se incorpora y que se fundamenta justamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la lucha, a favor contra la corrupción, en realidad lo que implica no solo es comprometerse, sino es adoptar y desarrollar políticas y programas que aborden ese tema dentro de las empresas y que ayuden realmente a combatir la corrupción. Y justamente porque el gran problema es, no sé si es el problema, pero el gran desafío es incorporar los principios en la vida cotidiana de la organización, es que las Naciones Unidas, junto con Deloitte, lo que hacen es, emiten un paper que se llama Modelo de Gestión del Pacto Mundial, que en realidad lo que apunta es justamente a trasladar los 10 principios en las prácticas de gestión. El modelo busca ser un modelo flexible, claro, escalable, y que ayude a las empresas como una herramienta a las organizaciones para integrar estos 10 principios en su estrategia empresarial, en su cultura y en sus prácticas empresariales, en sus operaciones. Consta de 6 pasos. El primero es el compromiso, la adhesión a los principios. Después la evaluación de riesgos, qué riesgos puede tener la compañía o la entidad que los tome, porque esto es para cualquier entidad, que tome los riesgos para implementar, realmente llevar a la práctica esos 10 principios. Después definir, diseñar el programa, las políticas, las normas que van a contener esos principios, cuáles van a ser los indicadores de desempeño, la implementación, llevarlo a la práctica, llevarlo a los procesos, integrarlo en la política, en el día a día, la medición, el monitoreo, a través del seguimiento de esos indicadores de desempeño, la comunicación, comunicar interna y externamente a sus grupos de interés, a sus stakeholders, y después nuevamente volver a comprometerse con lo que hay que ajustar, porque en definitiva, lo que propone esta rueda es ser un proceso iterativo y continuo, que en el fondo lo que busca es que con el tiempo las organizaciones vayan afinando ese desempeño y mejorándolo. Y este modelo de 6 pasos fue el que adoptó la Oficina Anticorrupción en su guía complementaria para la implementación de programas de integridad para las pymes. Y si hablamos de programas de integridad, nos trae en definitiva a la ley 27.401, que entra en vigencia a partir del 1 de marzo del 2018 y que cumple con estándares internacionales en materia de anticorrupción. En definitiva, lo que fomenta es la autoorganización empresaria orientada a la prevención,
incentiva la colaboración empresaria en cuanto a la denuncia y la persecución del delito, e incorpora el programa de integridad como aquella herramienta idónea para prevenir, detectar y remediar irregularidades y actos ilícitos que contempla la ley, así como también para gozar de los beneficios en materia de graduación o exoneración de sanciones. Y realmente, y podemos decir que para que un sistema de compliance sea sólido o un programa de integridad sea sólido, se tiene que apoyar en 3 pilares: la gestión de riesgos, la gestión de la integridad y la gestión del cumplimiento. Y la gestión de riesgos no es más que identificar, priorizar, evaluar, tratar y medir y monitorear aquellas amenazas que pueden poner en duda y en jaque la integridad y el cumplimiento normativo. Que sirva como una herramienta para lograr que la política de integridad y el cumplimiento sean efectivas y de alguna forma fomentar la cultura de la prevención. Cuando hablamos de integridad, hablamos que los valores éticos sean el ADN de la compañía, de la cultura corporativa, que sirva para alinear los comportamientos individuales a los valores organizacionales, que la cultura sea viva, la cultura ética sea una cultura viva, con códigos de ética vivos y no con códigos de ética cajoneados, y que haya un compromiso que sea visible, sostenido y consistente en el tiempo, ¿sí? Generar dilemas y generar la cultura de la integridad, fomentarla. Y cuando hablamos de el compliance, en definitiva estamos hablando de un sistema para prevenir, detectar y gestionar esos riesgos, para promover y desarrollar la cultura del cumplimiento y que tenga un rol proactivo hacia la integridad corporativa y que sea un facilitador para cumplir aquellas normas que nos vienen de afuera, las que son imperativas, las leyes, las reglamentaciones, pero también ayudar en el cumplimiento de aquellas que las organizaciones eligen por sí mismas cumplir. Ahora, tener un programa de integridad, de alguna forma implícitamente, implica adherir al principio 10 del Pacto Global de Anticorrupción. Pero tener un programa de integridad, un sistema de compliance, no implica adherir a los 10 principios del Pacto Global. Y en este sentido, si hablamos de un programa de integridad, hace muy poquito salió un informe elaborado por la Cámara Argentina-Alemana, junto con las Naciones Unidas, el Global Compact, que habla de poner en marcha un programa de integridad sostenible. ¿Y qué significa esto? Bueno, en definitiva, significa reforzar el compromiso con la sostenibilidad y la integridad, hacer lo correcto siempre, trabajar, generar una plataforma colaborativa dentro de la organización para evitar el trabajo en silos y los compartimientos estancos. Y en definitiva, lo que propone es que, bueno, si ya que tenemos los programas de cumplimiento e integridad, ya son existentes en nuestras legislaciones, ¿por qué no lo usamos como un paraguas contenedor y unificador de políticas y procedimientos en relación a las 4 áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción? ¿Para qué? Para prevenir, detectar y remediar todas aquellas situaciones que no se deben tolerar, ya sea intracompañía o incluso también en las respectivas cadenas de valor. Y de alguna forma este nuevo concepto lo que viene a integrar o a proponer es la formación de un equipo interdisciplinario, traer a la mesa de trabajo no solo a las áreas de legales, al control interno o auditoría interna, a la gestión de riesgos, al cumplimiento normativo, sino venir y traer a la mesa a quienes, a los responsables de la sostenibilidad, a los de recursos humanos, a los departamentos de operaciones y compras. Y entonces propone cuáles son los elementos del programa de integridad sostenible que debería tener ese programa de integridad. Y acá hago un paralelo un minuto con aquellos elementos de integridad que son obligatorios en la ley 27.401, que son un código de ética y conducta, integridad en licitaciones, políticas y procedimientos para la integridad en licitaciones, y el de capacitación y entrenamiento. Pero también la ley dice que el programa tiene que ser adecuado y tiene que cumplir con 3 pautas, que son ser proporcional a los riesgos, a su dimensión y a su capacidad económica. Y entonces acá la pregunta es, todos los otros elementos del programa de integridad son realmente optativos, porque hay algunos que parece que son necesarios para que el programa sea adecuado. Y si hacemos el paralelo con el programa de integridad sostenible, tenemos el compromiso, tenemos justamente un comité de integridad sostenible interdisciplinario,
matrices de riesgo conjuntas, no solamente mirando el cumplimiento normativo, sino mirando esas 4 áreas temáticas de los 10 principios del pacto, matrices de riesgo conjuntas, estándares de conducta y políticas de procedimiento de vuelta para prevenir, detectar y remediar, mirando los 4 ejes temáticos: capacitación, monitoreo y auditoría, reportes internos y externos, acordémonos de la rueda, la parte de comunicación, la aplicación real, que realmente exista, que no sea de papel, y que haya remediación cuando existen situaciones que generan algunos incumplimientos. Y para cerrar, y ya le paso la palabra a Elda, de alguna forma, acá lo que se muestra en esta rueda son los 10 principios y su relación con los 17 ODS, y el desafío que tenemos por delante de requerir realmente acciones significativas contra la corrupción, justamente para que la corrupción no sea un limitante ni haga malograr la implementación del resto de los objetivos. Entonces, en este sentido, de alguna forma se vincula el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas como ese ODS que de alguna forma ayuda a integrar el resto de los ODS. ¿Qué opinas, Elda, en este sentido? Y bien, sí, como decías, Karina, el tema de los 10 principios del Pacto Global se vinculan estrechamente con la Agenda 2030 y la relación directa que hacen es con el ODS 16, ¿sí? Pero convengamos que cuando se incorporan buenas prácticas de gestión dentro de la organización, se hace una contribución más allá del ODS 16. Y para entender de qué se trata la Agenda 2030, ¿sí?, cuáles son estos objetivos para el desarrollo sostenible, los voy a invitar a ver un video, ¿sí?, para poder entender mejor de qué se trata y qué rol podemos desempeñar como ciudadanos y de los diferentes roles que desarrollamos. El mes pasado se publicaba, por ejemplo, este artículo: Corrupción, la Argentina con baja nota según Transparencia Internacional. Ahora bien, ¿este informe de Transparencia Internacional nos llama la atención? Lamentablemente no. Y esto se debe a que ya está enquistado en la sociedad, en el entramado social, este tema, y ya se da como por sentado y no acusamos recibo de cuáles son las consecuencias, ¿sí?, tanto en el sector privado como en el sector público, el tema de tener prácticas de corrupción en la gestión. Y continuando lo que vos estabas comentando previamente, vamos a pasar revista por diferentes medios de Argentina y de Latinoamérica para ver casos concretos, ¿sí?, y cómo esto se refleja casi cotidianamente en los diferentes medios periodísticos, tanto en habla hispana como en otros idiomas, y el tema de los casos de corrupción. 5 casos de corrupción que choquean a América Latina, ¿sí?, publicado en diferentes idiomas, y nosotros ni acusamos recibo. De estos 5 escándalos que menciona el artículo, 3 corresponden a Argentina, otro a México y otro a Brasil. Otro caso, por ejemplo, claramente vinculado con temas de corrupción: la tragedia en Bangladesh. Destapa los talleres de la miseria, así lo titulan en El Mundo. Ahora me pregunto, ¿esta tragedia destapa los talleres de la miseria? Realmente creo que tanto en ese entorno como a nivel internacional ya se tenía conocimiento de esta condición de precarización del trabajo, donde claramente no se están respetando los derechos humanos ni los derechos laborales, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo las prácticas, ¿sí?, donde hay una gestión que no es ética y que no respeta las normativas, ni de manera proactiva ni de manera reactiva, suceden estas cosas. Un portavoz de la policía había informado que no debían entrar al edificio los trabajadores, porque habían encontrado una grieta importante en el inmueble. Y sin embargo, los trabajadores fueron forzados a ingresar para continuar con la productividad, ¿sí? Y convengamos que estos talleres trabajan para marcas importantes, destacadas en lo comercial, ¿sí?, pero realmente dejando mucho que desear en sus prácticas. Ahora bien,
esto, como dicen, era una tragedia anunciada. En el 2016 ya habían muerto también más de 60 personas por otro derrumbe en la misma zona de Bangladesh. Pasamos a otro tema, salud, COVID. Acá, por ejemplo, ponen, la pandemia impulsa la corrupción en América Latina. Ahora te pregunto y les pregunto a quienes nos están acompañando, ¿la pandemia impulsa la corrupción o realmente ya hay personas corruptas en funciones públicas con alto poder de decisión para aprovechar esta situación? ¿Sí? Entonces, el tema, como decía el artículo, ¿impulsa la corrupción? Creo que la verdad no la impulsa. La corrupción ya está inserta en las organizaciones y la pandemia fue una ocasión donde se tenía que actuar rápido, no se respetan los protocolos de licitaciones de compras públicas y entonces entre la urgencia aprovecharon y compraron a sobreprecio. Ahora bien, pasamos a otra dimensión, la ambiental. Y acá claramente la corrupción está impactando más allá del ODS 16. ¿Sí? Acá cientos y cientos de personas perdieron la vida. ¿Por qué? Porque una empresa minera no respeta la normativa y ante un rebalse, toda esa tormenta de lodo arrasó con lo que se encontró. Cientos de personas muertas, además de las víctimas, más de 200 desaparecidos y todo el daño en la biodiversidad, irrecuperable. Así que el tema es cuando no se respetan las normas, cuando no hay un comportamiento ético en las organizaciones, solamente estamos afectando el ODS 16, solamente el principio 10 del Pacto Global. Claramente, espero que con estas notas que estamos pasando acá de revista puedan apreciar cómo el tema de las prácticas de corrupción se van permeando en el día a día, en las diferentes organizaciones. Y como suelen decir, para que haya un acto de corrupción se necesitan dos partes, un público, un privado, por ejemplo, ¿sí? Se tratan de personas con poderes de decisión, tanto en el sector privado como en el sector público. En este caso, por ejemplo, del derrumbe de este tema del lodo en Vale, finalmente la Fiscalía acusó a la empresa de homicidio doloso, que dejó casi 300 muertos en enero del 2019. Esto, la verdad que el tema de la pérdida de vidas no tiene precio. La cotización de las acciones sí, y hay una baja impresionante. De hecho, se le quita luego los permisos para seguir haciendo la explotación de la actividad. Entonces, en términos económicos financieros, tienen impactos en el corto y en el mediano plazo, el tema de la reputación, aunque después, como somos frágiles de memoria, vuelven a retomar con otra denominación. El tema es que tratamos de que todos, desde la matrícula, cada uno de su rol como profesional, como ciudadano, nos demos cuenta de los costos ocultos de la corrupción, que en realidad no son tan ocultos. Y cuando empezamos a ver los hechos, vemos que van más allá del ODS 16 y cómo afecta en la dimensión económica, social y ambiental. En cuanto a un informe de Transparencia Internacional, se pregunta, ¿qué piensa la gente sobre la corrupción en América Latina y en el Caribe? ¿Cómo percibimos la corrupción? La verdad que la sociedad es consciente de que hay un elevado índice de corrupción, ¿sí? Pero es como que ya está instaurado como la normalidad y como que nada se puede hacer al respecto. Y realmente, cuando leemos este artículo, cómo percibimos la corrupción en América Latina, lo que propone es simple, dejar de votar a personas que ya sabemos que han estado realizando operaciones fraudulentas, donde los actos de corrupción han sido notorios y públicos, como elemental y básico. Y entonces eso me hizo acordar una frase asignada a Einstein, que se la adjudica a él,
que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y que es la voluntad. Y en eso me pregunto, los argentinos, los latinoamericanos, los ciudadanos en general, ¿tenemos una voluntad de cambio? ¿Queremos mejorar este IPC y bajar todas estas prácticas enquistadas de corrupción para tener un mejor rendimiento económico financiero, mejorar la calidad de vida y alinearnos al desarrollo sostenible? Quienes deseen pueden ir compartiendo sus comentarios sobre el chat. Y acá les acerco otro artículo, por ejemplo, desde México, donde claramente dice, erradicar la corrupción es vital para lograr el desarrollo sostenible. Y acá les menciono, a modo de ejemplo, dos de sus metas. La meta 5, donde propone reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Clarísimo. Y en su meta número 6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Y la rendición de cuentas, la transparencia, términos que resuenan tanto, pero que en la práctica brillan por su ausencia. Y con el tema de las gafas de la sostenibilidad, porque bien como nos propusimos en este encuentro, vamos a hacer una mirada más amplia y proactiva. Pregunto para los especialistas de compliance, a la hora de desarrollar un plan de integridad, ¿vamos a estar teniendo en cuenta las tendencias, la incidencia de la tecnología, los intereses de los grupos de interés? ¿O vamos a desarrollar un plan de integridad básico con los mínimos requisitos para el cumplimiento? Como suelen decir en la jerga, de papel, o que quede encajonado. Realmente la propuesta, ¿sí?, estratégica e inteligente es tener una mirada proactiva, un abordaje pragmático. Y el tema es que para elaborar este programa de integridad, ¿sí?, y que sea apto y conveniente para hacer como una brújula en la gestión de la organización, es elemental tener en cuenta estas variables también. Anteriormente, Karina nos compartía una norma de manera vinculante. A los profesionales en ciencias económicas también les voy a acercar, y a la comunidad en general que esté participando de este encuentro, les comento que hay otras herramientas que no son vinculantes, que son optativas. Por ejemplo, la ISO 26000, una guía de responsabilidad social en las organizaciones, que la verdad fue bastante menospreciada y no fue puesta en ejecución con toda su riqueza y todo su valor por ser una guía y no certificable. Pero podemos ver cómo en sus materias fundamentales incorporaba el tema de la anticorrupción, la competencia justa. Otra norma, por ejemplo, la ISO 37001, de sistemas de gestión antisoborno, que para ello no me voy a explayar, porque tienen en el canal de YouTube del Consejo un encuentro, la charla, la número 4, donde una colega de la Comisión Anticorrupción se explaya perfectamente sobre el tema y vinculándola con la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Y sobre marcos regulatorios e iniciativas a nivel internacional, ¿sí?, y de adhesión voluntaria y optativa, ya no vamos por lo coercitivo, ¿sí?, sino por lo conveniente, y cuando hablaba de negocios estratégicos e inteligentes, puedo mencionarles desde Naciones Unidas los 10 principios del Pacto Global, la Agenda 2030, con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, y también los principios de inversión responsable. Y acá asomando también lo sumo para que los especialistas en compliance, los colegas que están trabajando en este tema, les acerco esta tendencia para pensar el tema de los webs, una iniciativa de ONU Mujeres con el Pacto Global y la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Propone promover
el ODS 5, el tema de equidad de género, el liderazgo femenino, el que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo y de decisión, no en el organigrama para el cuadrito. Y entonces yo esto me estaba preguntando como tendencia. Dentro de la jerga se conocen que los actos de corrupción son los delitos de cuello blanco. Y me preguntaba, ¿de cuello blanco? Claro, claramente esto demuestra que las decisiones, tanto en organismos públicos y privados, están siendo tomadas por personas de sexo masculino. Por eso el tema de la camisa de cuello blanco. Ahora me pregunto, en el corto plazo ya se está traccionando a través de la iniciativa de los principios de empoderamiento femenino el acceso de mujeres a posiciones de liderazgo. Me pregunto, ¿se gestionará de otra forma? ¿Se bajará el índice de corrupción? ¿O tendremos que cambiarle el mote a la denominación? Y entonces seguimos pensando, reflexionando. Hay tanto por hacer. Nos faltan herramientas, nos falta información. Con lo que hemos estado viendo y con los especialistas de lujo que tenemos en la comisión, claramente no nos falta información de calidad, no nos faltan herramientas. Entonces me hizo acordar esta frase: quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Y quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Y claramente hemos encontrado muchas para no hacer. Pero también, viendo el deterioro que hay en la calidad de vida y en las 3 dimensiones que mencionábamos antes para el desarrollo sostenible, tenemos una gran excusa para pasar a la acción. Una herramienta a nivel global muy pragmática, como brújula, como hoja de ruta, la Agenda 2030, vinculando directamente el objetivo número 16, que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y espero que con lo que hemos estado compartiendo podamos apreciar que el tema de la corrupción va más allá del ODS 16, cuáles son las incidencias en la economía y en el bienestar personal. Antes también al comienzo de la charla nos comentaba Karina sobre este informe del World Economic Forum, esta presentación que muestra los riesgos globales para el 2020. Los que vemos de color verde están relacionados con temas ambientales. Las 5 primeras posiciones en términos de probabilidad son todos ambientales. Los aspectos económicos ya desaparecieron del top 5. Y esto es para remarcar, no solo porque estamos convocados del Consejo de Ciencias Económicas, sino para que se entienda, se comprenda cuál es la magnitud que ha tomado el tema de la corrupción para no respetar las leyes en los temas ambientales, el tema de la deforestación de manera legal e ilegal, el tema de el tráfico de especies exóticas, el inapropiado abordaje en temas de cambio climático. Todo esto ha estado llevándonos a una situación casi de ponernos en el precipicio. Y a nivel mundial está claro que hay que ocuparse de temas vinculados con el cambio climático. Y acá, por ejemplo, una imagen que dice más que 1000 palabras, ¿no? Acá vemos que no hay un apropiado tratamiento de efluentes, vemos esa agua azul, no es azul caribeño, cristalino, ¿sí? Por otro lado, también vemos a personas trabajando en condiciones infrahumanas, no se están respetando los derechos humanos, los derechos laborales. Y acá marco, por ejemplo, también el ODS 14, que está relacionado con el tema de los recursos marinos. Esto lo destaco también porque realmente me alarma que a nivel nacional y en la región, las grandes empresas, organismos públicos y diferentes entes no acusan recibo del impacto sobre el objetivo número 14, ¿sí? Como que si se necesitara hacer una ciudad costera para trabajar sobre ello.
y realmente lo que está llegando a las aguas, los microplásticos y todo esto que vemos acá y mucho más, lo hacemos los seres humanos independientemente del lugar donde estemos habitando. Y dejamos de pasar revista y seguimos con la propuesta de que hay que actuar y hay que actuar ahora. Hablaba de herramientas y acá, por ejemplo, Transparencia Internacional está ofreciendo estos principios para contrarrestar el soborno en una edición especial para pequeñas y medianas empresas. Este artículo no es nuevo, estos principios, esta guía están disponibles de manera pública, gratuita en la web, y lo traigo a colación porque el tema de la corrupción y de las buenas prácticas y la sustentabilidad no es tema de grandes empresas, es un tema de todos, y también convengamos que siempre se habla de las pymes como el motor de la economía. Entonces, nos gusta acercarle herramientas también a ese sector. No están solas con esto, hay guías y hay profesionales que pueden acompañarlos en este proceso. Y realmente que no quede duda, ¿qué es el tiempo de actuar? Esta gráfica tal vez la hayan visto en las redes sociales, donde hay una pequeña islita donde dice, quédate tranquilo, estamos seguros, lavándonos las manos y todo estará bien, ¿sí? Y se asoma como una pequeña ola con lo del COVID-19. Pero hay una ola mayor que a lo mejor se acusa un poco de recibo porque estamos acostumbrados a hablar de temas económicos y es el tema de la recesión. Pero para esto habría que hacer un paréntesis aparte en ver de qué modelos de negocios y de economía necesitamos para el desarrollo sostenible. Pero la ola que, sin lugar a dudas, no la estamos abordando de la manera apropiada y que es la mayor a nivel global, es la del cambio climático. Así que esperemos que con esta conversación que hemos estado compartiendo, pongamos registro de realmente cuán relevante es cada área, cuáles son las incidencias y realmente esta pandemia no va a ser la única si seguimos haciendo más de lo mismo. Y a veces parece que hablar de desarrollo sostenible, de ética y de buenas prácticas es una utopía. Y realmente no. Y de hecho es una alegría saber que cada vez hay más profesionales que se están interesando en la temática, que se están especializando para poder abordar estos temas. Y no solo como profesionales, a nivel personal podemos ejercer un rol proactivo. Inclusive cuando pensemos que nuestro aporte es súper pequeño. Parafraseando esta frase asignada a la Madre Teresa, ¿no? A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Así que no sé qué te parece a vos, Karina, esta invitación a sumar esta gota está hecha para todos. ¿A vos qué te parece? Y a mí me parece que todos somos parte y que todos tenemos que hacer desde nuestro lugar, ya sea como profesionales, con nuestros clientes, como ciudadanos, como consumidores, depende del sombrero que nos pongamos, todos tenemos que ayudar y ser activistas en contra de la corrupción y en contra y a favor, digamos, de estos principios del Pacto Global que tienen esos 4 ejes temáticos y no solo la corrupción, sino también el enfoque hacia lo ambiental y el enfoque hacia lo social. Así que me parece que es importante el compromiso, pero es importante caminar ese compromiso, es importante que haya consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, haz lo que dices y di lo que haces, y me parece que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Así que los invitamos a todos a ser activistas a favor de estos 4 ejes temáticos de los 10 principios del Pacto Global. Muchas gracias y los invitamos los segundos jueves de cada mes a ser partes de la Comisión de Anticorrupción. Así que bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido un placer compartir este espacio y quienes no hayan visto las conversaciones anteriores, recuerden que están disponibles en el canal de YouTube
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.